el último 14 de marzo, ¿no? ¿A qué refiere este material que usted se digna entregarme, Milton? A el diario El Telégrafo, con un trabajo de investigación de uno de sus redactores más importantes del staff Quito, quiero entender, que menciona lo siguiente respecto a un legislador muy mencionado de últimos días, de apellido Aliaga, que tenía o tiene o tuvo 177 contratos en la época del presidente Correa, del expresidente Correa. Este Aliaga es de la Revolución Ciudadana, fue de un Latin King, imagínense, trabajó en una empresa eléctrica, fue gerente de las empresas Tilacor y Edrori, según una crónica del diario oficialista El Telégrafo. En estas empresas Tilacor y Edrori consiguió convenios con el anterior gobierno. Se llama Ronnie Aliaga, de la Revolución Ciudadana, por la provincia del Guayas. Sacó varios ases de la manga para atraer atención mediática y que lo logró. Pilas el tipo, pero no de las de Berredi, que son buenas, no, de las otras. El legislador hizo 2 denuncias, la primera en contra del presidente de la República, Lenín Moreno, y de su familia. Ustedes están recordando este momento. Yo cuento con un detalle investigativo de Anita Galarza. Nos va a contar toda la historia que confluyó a su descalificación o cosa por el estilo en el Congreso de la República. Ahora vamos a conocer buena parte de todo este bien dicho enjuague. Eso fue desmentido por el embajador ecuatoriano Cristóbal Roldán en una entrevista publicada con el diario El Telégrafo el lunes 11 de marzo. ¿A qué refiere esto? El legislador hizo 2 denuncias, la primera en contra del presidente Lenín Moreno. Como buen correísta, este tipo hizo una denuncia contra el presidente Moreno y contra su familia. Según él, son propietarios de un departamento. ¿Recuerdan que esto inventó el tipo? Que eran propietarios de un departamento en Alicante, una ciudad española. Eso fue desmentido por el embajador ecuatoriano Cristóbal Roldán, a eso me refería, en una entrevista publicada con el diario El Telégrafo, o por el diario El Telégrafo. La segunda denuncia fue en contra de la titular del Legislativo de Alianza País, Elizabeth Cabezas, por un supuesto tráfico de influencias tras la difusión de un audio en las redes sociales sobre una conversación entre ella y la ministra del Interior, María Paula Romo. Si hay una persecución, un seguimiento muy importante que ustedes van a comprobar cuando convalide desde un puesto cierto es de intereses aclaratorio de la ex parlamentaria que nos distingue con su compañía esta mañana aquí en el estudio de la cadena Democracia. Está también escuchándonos en línea telefónica Eliseo Azuero. Antes de oírle a Anita, tenga la bondad, Eliseo, usted también es mi buen amigo, de referirnos a su
su lectura de este episodio, y qué pena de no tenerlo acá. Lo estamos echando ciertamente de menos. Pero, Eliseo, ¿cómo lee usted este episodio para más o menos tomar fuerza y relatar la plena, la verdad, que es la costumbre de este medio de comunicación? Buscando la verdad con Eliseo Azuero. Tenga la bondad. Muchas gracias, Gonzalo. Es un placer para mí estar con usted. Mire, lamentablemente no me había percatado que tenía una reunión del grupo parlamentario amazónico por el tema de la ley amazónica que se nos quiere restar Y eso es importantísimo para ustedes. Entonces tuve que venir a dar quórum y ¿Ya? ahorita estoy atendiendo con el mayor de los gustos este requerimiento periodístico de un amigo y de una emisora que realmente se ha caracterizado por la verdad. Respecto de la pregunta, yo considero de que los ecuatorianos estamos cayendo en una gran mentira y en una gran celada. El correato, a través de los medios económicos y tecnológicos con lo que se ha levantado, pretende escandalizar a los ecuatorianos para hacernos creer que las instituciones que fundamentan la democracia están venidas a menos y que el tiempo en el que él gobernó este tipo de circunstancias no se daba porque tenía al Congreso, a la Fiscalía, a la Corte, al Consejo de la Judicatura y a todos los poderes, a todas las funciones bajo su égida y bajo su capricho para hacer y deshacer de la institucionalidad democrática del Ecuador. Lamento profundamente que sea gente precisamente descalificada aquella que promueve este tipo de escándalos, en la cual los ecuatorianos estamos de alguna manera entendiendo que no hay sino una razón, que es la de escandalizar, la de que se evite la investigación para la sanción de aquellos que durante 10 años hicieron tabla rasa de la ley, de la Constitución, se aprovecharon de los recursos de los ecuatorianos y que hoy por hoy, cuando empieza a haber un atisbo de transparencia o de funcionalidad de las funciones, vamos develando de que todos los días se generan hechos de corrupción que denotan que la obra pública, la explotación hidrocarburífera, entre otros, o las hidroeléctricas, tienen serias falencias en lo constructivo y tienen también altísimos sobreprecios. La Contraloría ya ha presentado sobre los 350 informes con responsabilidad penal y lamentablemente se observa que desde la Fiscalía poco o nada se ha hecho y en la función judicial no se ha actuado con celeridad para sancionar estos hechos que tienen que traer como consecuencia la recuperación de los dineros de los ecuatorianos. Así que se monta una trama de desprestigio institucional buscando, entre comillas, eso que le llaman la muerte cruzada y obviamente descalificar a aquellos que, como Anita Galaz, a quien la saludo con cariño y atención, ha hecho de la práctica legislativa el lugar para investigar y para luchar contra la corrupción. Lamentablemente, en una acción totalmente política, totalmente ilegal, porque yo siempre sostuve aquello, ella fue defenestrada del cargo, pero yo considero que el tiempo nos dará la razón y que definitivamente su ciudadanía, los ciudadanos de su provincia, reconocerán el mérito que realmente tiene Anita Que escuchen Galaz. esto los zambateños, muy generoso de su parte, pero no es producto de generosidad, sino de una visión verídica, así es. Es producto de la verdad, es producto de el análisis del rol que ella cumplió cuando le correspondió ejercer en nombre de los tungurahuenses la función de asambleísta. Lamentablemente, así nos pasa. Yo tuve, por ejemplo,
una situación parecida en el año 2007, cuando por haberme negado a ser parte de este grupo humano que pretendió o que hizo del Ecuador lo que ha hecho, fui defenestrado del cargo de legislador entre los 57 y preferí irme a mi casa antes que permanecer con un gobierno que era claro y obvio que iba a destruir el futuro de los ecuatorianos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, y que iba a hacer lo que hoy vive Venezuela, Bolivia, Nicaragua, los rezagos de esta mal llamada revolución ciudadana que hay quedan hay compatriotas, no obstante, que no entienden esto. Se aferran, digamos, a una situación que va a gravitar en el futuro de nuestro país si perseveran en estos apoyos a la antipatria, ¿no? A la corrupción y al logro de objetivos estratégicos como este que ha tejido Ronnie Aliaga. Mire, sí, siga adelante. Gracias, Gonzalo. Mire, yo considero de que hay algunos resentidos sociales que posiblemente no tuvieron éxito en su vida ni personal ni profesional y que le dan el respaldo a este grupo humano que tanto daño ha hecho y que ha dividido a las familias y que nos ha hecho creer a los ecuatorianos de que es una práctica gubernativa distinta, rescatándole de la partidocracia. Ojalá los que escuchen, que son muy numerosos, entiendan que el señor Correa administró en los 10 años 325,000 millones de dólares. La recaudación presupuestaria o la recaudación de impuestos la constituyó de 5,000 millones, pasó a 15,000 millones. El alto precio del barril de crudo generó ingresos tremendamente grandes para el Estado ecuatoriano y, sin embargo, nos endeudó de una deuda externa de aproximadamente 11,000 millones, llegamos a más de 60,000 millones de dólares. No solo que tuvo demasiado dinero para invertir en obras faraónicas con sobreprecios, hay obras como estas escuelas del milenio que se hicieron solo para favorecer a contratistas que eran parte de este grupo humano que estaba dispuesto a todo menos a gobernar con pulcritud. Vea, si eso la gente no quiere entender, si no quiere entender que los últimos 8 gobiernos manejaron alrededor de 40,000 millones de dólares, mientras que en 40 años se manejó 40,000 millones de dólares, en 10 años se manejaron 325,000 millones de dólares con un altísimo endeudamiento que ahora los ecuatorianos nos tiene en serios problemas. Si no quieren entender que acabó con la empresa privada, que hizo que de 325,000 funcionarios públicos pasemos a casi 800,000, convirtiendo a este estado un estado obeso, un estado que generaba espacios de trabajo en el sector público, haciendo inviable la modernidad de este país. Entonces, si eso no se quiere entender, sencillamente habrá que, con respeto, hacerles un pedido que se sirvan leer la historia de la humanidad, porque personas como este señor que gobernó durante 10 años, acabó países europeos como Francia, con Franco, como Hitler, como Mussolini. Es decir, estas cosas pueden volverse a reeditar si no tenemos la suficiente madurez para entender de que el rescate del Ecuador no es una cosa de un día para otro, ni tampoco pasa porque las recetas que cualquier persona da sean aplicadas cuando en la práctica es imposible hacerlo. Hay un esfuerzo muy fuerte, fundamentalmente de quienes somos la oposición propositiva. Me refiero a las 63 voluntades que no hemos escatimado en el ámbito político para darle al gobierno los instrumentos para que busque la recuperación económica, social y, por supuesto, moral del Ecuador. En esa línea, yo creo que también hay que investigar a aquellos funcionarios que ahora son del gobierno del señor Moreno y que antes fueron del papá Correa. Así que ahí mismo parece que hay un poco de equívocos que tienen que ser resueltos. Por esa razón entiendo que lamentablemente el gobierno de Lenín Moreno hoy
ha tenido de alguna manera gente infiltrada que ha hecho imposible que su visión de luchar contra la corrupción y de organizar de mejor manera este Estado pueda tener en la práctica éxito. Anita, es un placer tenerlo acá. Quiero que examine también la visión que tiene de este problema la asambleísta Yanine Cruz, a quien le tenemos también en línea telefónica. Y vale la pena que, siendo incómodo mantenerse enfocada, digamos, en el desarrollo del programa, nos haga conocer, con su permiso exparlamentaria, la vigente asambleísta Yanine Cruz, una opinión respecto a lo que hemos denominado todos los ecuatorianos un complot, potencial complot, yo creo que seguro complot, tejido en contra de la presidenta de la Asamblea. No porque queremos defenderla, ni es nuestro interés, ni nuestra obligación, es esclarecer el episodio y recibir la mayor cantidad de lecturas, que hoy vamos a tener la posibilidad de que una ex parlamentaria, que también al parecer o con seguridad fue victimizada por las mismas malas energías camerales que han existido desde hace tiempo, premiadas con contratos. Este mismo Aliaga ha obtenido 177 contratos en la época de Correa. Y las movidas del correato, ¿hacia dónde tienden, Yanine? Bienvenida, muy buenos días. ¿Qué opinión tiene de este episodio que ha desestabilizado prácticamente o busca desestabilizar la institucionalidad democrática en nuestro país y especialmente en el Congreso de la República? ¿Cómo entiende usted este episodio? Muy buenos días, estimado Gonzalo. Un saludo a todos nuestros Bienvenida, Yanine. Ciudadanos. Estoy desde nuestra bella ciudad de Loja. Bueno, un saludo a Anita Galarza, también a Liceo por estar en este prestigioso programa. Primero quisiera hacer una reflexión de claramente que nosotros llegamos a la Asamblea para poder recuperar el tiempo perdido. Hay una frase que siempre llega a mi mente y es: huimos del ruido porque mancilla el tímpano de la cordura. Lamentablemente a veces nos cuesta seguir escuchando temas de corrupción y que nada pasa en nuestro país. Hemos visto cómo hay una agenda muy identificada obviamente por los correístas, que el pueblo ecuatoriano tiene que empezar a criticar esto. Ellos quieren que vuelva Correa, por supuesto, porque sin él ellos no pueden hacer lo que hacían en el pasado, abusar de los contratos, abusar del poder para poder mantener una burocracia que salga siempre a defender las malas decisiones de su línea política. Y por supuesto, hay que entender que una vez que Moreno llega a la presidencia, se encuentra con un país deteriorado económicamente, mutilado las instituciones públicas, no existen órganos de control, la justicia prostituida al correato, y son términos fuertes que utilizo porque es la realidad. Y claro, un sistema de impunidad donde las mafias operaban para silenciar, para perseguir y para callar. De otro lado, no solamente esto, que ha sido el modus operandi, ellos tuvieron claro el panorama que llegaron a hacer en el país. Y usted recordará, estimado Gonzalo, que empezaron también a meterse con el tema más sensible de un país democrático, que es con la educación. 15 universidades cesadas, 50,000 estudiantes en aquel entonces evacuados sin un plan responsable de contingencia. Y no solamente eso, sino que adoctrinaron a personas de las instituciones públicas para que sean su fuerza de choque, obligaban a vestir de verde a los funcionarios para que demuestren ese poder que tenía aquel entonces Rafael Correa. Hemos hecho un análisis y Liceo, el asambleísta Suero, hizo un análisis del tema económico, de la bonanza petrolera, de cómo se destinaron los recursos en las hidroeléctricas, etcétera, etcétera.
pero al entender que estamos en esta asamblea y en esta crisis política y económica y social, por supuesto, hemos visto que ellos se sienten desamparados porque no tienen la libertad de poder mandar, de poder presionar, de poder beneficiarse de los contratos. Primero. Segundo tema, me parece indispensable señalar que, claro, cuando empieza a quebrarse esas alianzas con el propio partido, con Correa, para denominar a sus ministros, etcétera, empieza la separación entre algunos correístas, digo, porque no todos, hay algunos morenistas todavía que obviamente obedecen a presiones lamentablemente del grupo de Rafael Correa. Entonces, la hoja de ruta es demostrar que la incapacidad de Moreno en el tema económico, y claro está, hay que entender que la situación económica es gracias, lamentablemente, al mal manejo económico de los 10 años de Correa. Yo no estoy para defender a ningún gobierno, he sido crítica de todos los gobiernos, pero lo que hace el presidente Moreno es ajustar varias medidas de lo posible que tiene, y es por eso los préstamos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, donde pone claramente sus exigencias de eliminación de un sinnúmero de trabajadores, lamentablemente. Entonces, aprovecha la coyuntura para decir que es un pésimo presidente, ahora sí salen en defensa de los derechos de los trabajadores, y usted recordará que jamás ningún correísta levantó la voz cuando fue, por ejemplo, el decreto 813, cuando un sinnúmero de trabajadores les obligaron a firmar su renuncia, y era renuncia obligatoria. Ahora sí les interesa el tema educativo, de que no hay atención en los centros educativos, y critican inclusive el hecho de que el ministro Luna haya, por ejemplo, dado luz verde para reabrir las escuelas comunitarias. Hemos visto cómo ahora tratan de hablar de honestidad, pero con una sola condición, de tratar de tapar los errores del economista Correa. No porque realmente sean personas probas, hablan de una falsa honestidad. Y claro está, la hoja de ruta es eso, desestabilizar al gobierno, criticar al Consejo de la Judicatura Transitorio, criticar al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, para decir que no es legítimo, porque se están cortando ciertos tentáculos del correato, que todavía falta, por supuesto, pero lamentablemente, y voy a decir con todo respeto a todos los ciudadanos, pero se buscaron a un novato político como el señor Aliaga. El señor, primero, que me sorprende que haya tenido un sinnúmero de contratos con el Estado. La pregunta es cómo una persona puede tener tanto dinero y puede tener una vida económicamente pudiente, a quién obedecía, quién fue la mentora de él, porque por ahí se habla de nombre de una legisladora guayaquileña que ha sido muy cercana a él, y que quizás de alguna manera esta coyuntura con la legisladora es que ha logrado hacer que él haya tenido contratos con el Estado. ¿A qué legisladora se refiere usted? Es a la señora Aguiñaga. Ya. Segundo, terrible la que fue ministra. Exacto, la de la glosa de los 40 millones. ¿Dónde está el material de Marcela? Tenga la gentileza, le pedí un par de días. Tenga la bondad. Ya van a oír ustedes. Adelante. Entonces, nosotros hemos visto cómo este ciudadano, Aliaga, legislador, inclusive no paga los impuestos. Esto es clarísimo para darse cuenta la gente de la que está rodeada Correa, de las mismas prácticas, al mismo son. Y claro está, lo lanzan a él a tratar de silenciar voces críticas, como por ejemplo en el caso pues de la legisladora Ana Galarza. Hoy, con el tema de la presidenta de la Asamblea, sé que también en contra de la ministra María Paula Romo, y la pregunta es, ¿por qué el señor, con esa gran responsabilidad, entre comillas, con el país, no empieza a dar una mirada al pasado y se da cuenta de todo el atraco económico que hizo su líder Rafael Correa? ¿A quién se refiere? ¿A quién le recuerda esto? Al señor Aliaga. ¿Ya? Al señor Aliaga. ¿Cuántas construcciones se dieron, y carreteras en doble precio? ¿Cómo se benefició también a los cercanos a Correa? Ahí está el señor Fabricio Correa, está la hermana Pierina Correa, y un sinnúmero de cercanos al presidente Correa. ¿El ex Latin King sabe de todo esto? Por supuesto que sabe, estimado Gonzalo, y sabe que es complicado,
y yo lo digo como legisladora, el poder fiscalizar es un acto de responsabilidad con el país, pero también es un acto de decencia. Yo no puedo manejar una agenda para desestabilizar. Perfecto, queremos combatirlo al presidente de la República, encontremos indicios de responsabilidad. Lo lógico sería presentar un juicio político con pruebas. El señor presenta un cambio del orden del día para crear una comisión multipartidista, que no era el camino correcto, sino era un juicio político en el caso de que exista alguna evidencia en contra del mandatario Lenín Moreno. Segundo, él da una investigación que ya fue realizada por 2 periodistas, por el señor Fernando Villavicencio y por el señor Cristian Zurita. Es decir, la comisión multipartidista no tenía que investigar absolutamente nada y todavía el señor sabía que había claramente la denuncia presentada en la Fiscalía. La pregunta es, ¿a qué agenda obedece el señor Aliaga? ¿Quién lo impulsa que cometa tantos errores? Y sobre todo una persona que tiene que responder por esa falta de seriedad en el pago de sus impuestos. Entonces, no es legítima combatir la corrupción de esa manera, estimado Gonzalo, no es legítima. Es por eso que nosotros tenemos que darle un baño de dignidad a la Asamblea. Pero es novedoso saber que ahora los que fueron los de las manos limpias, los de los corazones ardientes, ellos pregonan de honestidad. Pasamos de una planadora correísta a una asamblea de legisladores espías, porque tratan justamente de boicotear. En este caso, la presidenta de la asamblea ha sido claramente en sus intervenciones de que se va a pedir una investigación. ¿Cómo es que hay por ahí micrófonos? Estamos en un sistema de acoso permanente al estilo de la CNI, al estilo del presidente Correa cuando mandaban a seguir a sus opositores. Entonces no nos asombra de dónde viene esa clase de prácticas. Por eso es indispensable que el pueblo pueda tener una clara reflexión de lo que está pasando en la Asamblea. Y por supuesto que en lo personal yo creo que hay que mantener obviamente esa lucha. Por supuesto que hay que enfrentarse a estas mafias, porque son unas mafias en 10 años que es difícil desmontarla. Hay que estar también en forma, hay que pensar que vale la pena enfrentarse a esto. Quizás, Gonzalo, no tengamos resultados en 1 o 2 años, pero uno sí tiene que pensar en esas futuras generaciones. Uno tiene que pensar en ese país sí libre, democrático, y que vale la pena, en este caso, pues, decir que el político tiene que conservar el honor y su personalidad. Uno puede quebrarse, pero no se puede doblar. Los principios son claros. Entonces, esto nos llama a repensar como sociedad para impulsar unos cambios obviamente fuertes, impulsando que los políticos sean probos, sean honestos, y es lo que nosotros queremos, pero con gente que llega al cálculo mañoso, al cálculo letal en contra de la democracia, hay un solo camino. Empezar a investigar, por supuesto, a quienes están con glosas, a quien está, por ejemplo, el señor legislador Augusto Espinosa, que tiene que rendirle la cara al país y a los cientos de niños que fueron violados, la señora Guiñaga sobre el tema de la glosa, los 40 millones de cuando estuvo frente al Ministerio del Ambiente, la propia expresidenta de la Asamblea, la señora Rivadeneira. ¿De qué vienen ellos a hablar de honestidad? Entonces es importante hablar al país. Hay que hacer una verdadera transformación, sí. Y la única esperanza es en la sociedad para que se presione. Es la patria, obviamente, que nuestro Ecuador ha sido una cuna de rebeldes, creadora, libre. Es en donde uno se tiene que repensar que el Ecuador tiene que empezar a encaminarse en decisiones políticas sensatas. Y yo le digo, yo soy una legisladora que obviamente tengo mi línea política de creo, pero hay situaciones donde dejamos la camiseta política y el número político para llegar a diálogos y consensos. Y para decir la verdad. Exacto, y si no asumimos con responsabilidad y a la altura de lo que merecen los ecuatorianos, el país se nos cae en pedazos. Y una cosa sí quiero dejar claro. Ahora que esperemos que tengamos ya las autoridades al frente, en este caso de la Fiscalía, y hay la presidenta del Consejo de la Judicatura, hay un sinnúmero de temas que dejaron los transitorios en evidencia
de la terrible decisión de ciertos funcionarios. Okay. Espero que por el bien del país, todas las investigaciones que se realizaron en este proceso de transición sean encaminadas para poder buscar transparencia. Eso es lo que yo le puedo decir, Gonzalo. Pero esta agenda correísta de desestabilizar el país tiene que ser bloqueada y con una oposición ya encaminada, coherente y seria. Así de sencillo. Me ha encantado escucharla. Muchísimas gracias por este concurso o este mensaje de verdad. Y este concurso al objetivo fundamental que tenemos este momento de esclarecer un episodio que no está debidamente sintonizado, comprendido por la ciudadanía en términos generales. Su contribución ha sido fantástica por el margen de credibilidad que despierta, además, cada una de sus intervenciones. Gracias, parlamentaria. Ya mismo estamos con Pancho Huerta, pero este momento se impone una asociación de ideas global de Ana Galarza, la ex parlamentaria que fue objeto de una censura con toda seguridad injusta, destinada precisamente a los objetivos y perpetrada por la misma esencia que está este momento tratando de confundir a la opinión pública por disposición del expresidente en Europa y que busca otra trama, configurar otra trama para descolocar tanto a las autoridades del Parlamento como también en la presidencia de la República. ¿Cuáles serán los objetivos estratégicos que persiguen? Para Anita Galarza esto puede ser simple y puede ser comparable. Póngale atención a esta disertación o relación informativa que suma Ana Galarza, convocada por la cadena Democracia. Exasambleísta, bienvenida. ¿Qué le parece lo que acaba de mencionar la actual legisladora por la provincia de Loja? Buenos días, Gonzalito. Buenos días, Eliseo, Janine. Un saludo también al doctor Huerta, que sé que también estará a futuro en diálogo. Y por supuesto, un saludo muy cariñoso para toda la ciudadanía que nos está acompañando en esta mañana, deseando que sus actividades sean de éxito. Yo quiero ser clara y contundente. Hay que establecer quiénes son las personas que están detrás de una agenda de desestabilización, no del presidente Moreno, sino del Ecuador. Gente que mientras más fracasa el país, más se regodea y más contenta está porque está esperando que regrese el Mashi, o sea, el prófugo de la justicia, como Salvador. O sea, mientras más mal le vaya al Ecuador, más felices son. Se duermen abrazados a la almohada, unos vestidos, otros desvestidas. Y esas desvestidas son las madrinitas de los que cogen la guadaña. Y me refiero al señor Ronnie Javier Aliaga Santos. El señor Ronnie Javier Aliaga Santos da un salto a la fama confabulado con un señor mitómano, calumniador, que fue un chico que pasaba cafés en mi despacho. Correcto. Se da su salto a la fama y ahora cree que porque mintió en mi caso y negoció en la asamblea y le acolitaron para eso, puede seguir actuando de esa manera tan irresponsable. Y déjeme decirle, Gonzalito, yo aquí no estoy defendiendo absolutamente a nadie. No estoy defendiendo a personas. Yo lo que defiendo es la verdad. Ya no soy legisladora, pero sé muy bien investigar. Y he investigado a este hombrecito. Este hombrecito, Aliaga, durante la época correísta, tuvo 177 contratos vinculados. Una empresa alimenticia trabajando en construcción. Mire, son grandes montos los que le entregó el gobierno del expresidente Rafael Correa. Y según entiendo, esta es la declaración juramentada. Dice claramente Aliaga Santos, Ronnie Javier. Aquí está el RUC. Sí, 091-32-69-544 para que ustedes también puedan ingresar a la página del SRI y que vean cuánto paga alguien que tiene 177 contratos
inmensos con el ex gobierno del prófugo delincuente Rafael Correa. ¿Cuáles son las cuantías para que diga inmensos? Paga $0. Y como paga $0, y eso podría ser una posible evasión tributaria, esto lo estoy diciendo. No registra ninguna contribución tributaria. No paga nada. No paga nada. ¿Y le dieron plata para contratar qué monto? Bueno, son montos muy grandes. Y por eso es que, para poder salir el 21 de febrero de este 2019 con destino a España, salió ¿no? en los medios y dijo, yo presenté una denuncia en contra del presidente Lenín Moreno por el departamento y las offshore en España. Verán, vamos por partes. Para poder salir este 21 de febrero con destino a España, el ciudadano presentaba un impedimento de salida emitido por el Servicio de Rentas Internas del Litoral y fue levantado el 2 de febrero del 2019. Sí, es la primera vez que sale del país en 15 años. Sí, ¿por qué le levantan si no ha pagado tributos? ¿Tiene corona por ser asambleísta? No me refiero por lo de Latin King o lo de pandillero. O sea, ¿tiene corona por ser asambleísta? Si no paga impuestos y tenía un impedimento de salida, ¿por qué le levantan? Ya, para empezar, todos aquí tenemos que pagar impuestos porque sería injusto que porque eres Latin King, tú no pagues impuestos. No, aquí pandilleros o no pandilleros tienen que aportarle al país. Segundo, aquí está el registro de propiedad del famoso departamento en Alicante, con el que quieren vincular al presidente Lenín Moreno. Insisto, yo aquí no estoy para defenderle al presidente. No, porque si les hago acuerdo, el bloque morenista votó a favor de mi destitución. Ahí estaba regodeada la María José Carrión. Pero eso es un desquite. Peña. Lo que queremos es que usted sea coherente en decirnos la verdad. Por eso soy coherente. ¿Pero a pesar de que el bloque morenista votó por una destitución ilegal, aquí estoy hablando la verdad. Lenín Moreno nada tiene que ver con ese tal departamento en Alicante, ni su hija, ni su sobrina, ni su mascota, ni su hámster. Aquí está la titularidad. Los cónyuges don Emilio Torres Copado, ¿ya? Y doña Soraya Leonor Salazar Chica. ¿Qué tienen que ver con el presidente Lenín Moreno? No tienen nada que ver con el presidente Lenín Moreno. Entonces, claro, se va de paseo Ronnie Aliaga, financiado... Y trae otros documentos. No, se va de paseo a España y viene a los medios y dice, presenté una denuncia en contra del presidente Lenín Moreno en España. Muchos fuimos testigos de esa noticia. Entonces yo me meto a revisar la denuncia y claro, como no tiene nada que ver el tal departamento de Alicante con el presidente Lenín Moreno, no calificaba como una querella para la Fiscalía de España, ¿no? Entonces, obviamente, lo que hace es únicamente darle un papelito a un diputado de Podemos. ¿Qué es Podemos? Podemos es como los correístas aquí o como los chavistas. Facturaron a Correa y con eso pudieron financiar el enmarque de Podemos en el Estatuto de Partidos y Movimientos Españoles. Ya, correcto. Sí, es que Podemos es un apéndice de la desgracia de América Latina, de Latinoamérica, el socialismo del siglo XXI. Son los guionistas. Son los guionistas de la miseria de Venezuela. Yo me solidarizo con nuestro país hermano porque estos ladrones lo que hicieron fue robarse la bonanza que le pertenecía a millones de venezolanos. Y aquí se fueron llevando también muchísimo dinero nuestro. A ver, Rafael Correa se sienta en sus ahora ladratinas internacionales y habla de mí, ¿no? A ver, poco hombre, ven y dime las cosas a mí en la cara. Eso no lo vas a hacer. Porque eres un prófugo de la justicia, Rafael Correa, y te reto. Te reto, misógino, a que me digas las cosas que me dices en tus ladratinas, pero aquí en el país. Y no vas a venir, porque eres un delincuente y prófugo de la justicia. Tú no tienes la calidad moral de señalarme. Pero bueno, ¿a quién le entrega la supuesta denuncia de un departamento que nada tiene que ver con el presidente Lenín Moreno? Le entrega a un diputado de Podemos que se llama Chema Guijarro. ¿Ya? Chema Guijarro fue subsecretario por Asia en la Cancillería con Ricardo Patiño. Vaya coincidencias, ¿no? Todo va intrincándose. Y vayamos un poquito de cómo le cae el curul de asambleísta en la cabeza a Ronnie Aliaga, porque obviamente si es que la gente lo veía en la papeleta, dudo mucho. No podría aseverar que habría votado por un pandillero, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, o sea, sin ánimo de discriminar, ¿no? Pero, o sea, uno vota por quien
me represento, yo voto por una mujer valiente o por una persona valiente, Virtuosa, pero como a mí no me gusta mucho eso, cargada de valores. esas cosas de antecedentes, de asesinatos o violaciones que se vieron en España a nivel internacional, como yo no me identifico y con Latin ese tipo King de fue cosas. una organización internacional, pues. Y después Correa les pidió que le cuiden. Es que, mire, la gente se junta con quien vibra igual, o sea, definitivamente el prófugo tenía que tener a alguien afín a. Entonces, ¿quién es Ronnie Aliaga? Ronnie Aliaga llega a la asamblea por tenía ser... de todo. Tenía también intelectuales, entre comillas. El prófugo. No sabría decirle si de verdad eran Vamos intelectuales. adelante. Mentes siniestras, podría yo decir. Verá, Gonzalita, a ver. Ronnie Aliaga fue el suplente de Sofía Espín. ¿Quién es Sofía Espín? Tiene algo en común con Rafael Correa. Y no me refiero a que le gusta a Ricardo Patiño. No. Está prófuga. ¿Sí? Ya. ¿Por qué está prófuga? Porque quiso cambiar la versión de una testigo protegida en el caso del secuestro de Fernando Balda, que es Diana Falcón, donde está vinculado Rafael Correa y por tal motivo se encuentra prófugo del país. Sofía Espín también fue asesora y mano derecha ¿de quién? Del PPL, Jorge Glass, persona a quien también en mi calidad de asambleísta denuncié, se encuentra preso en la cárcel de La Tacunga. Y estos son los antecedentes de los manos limpias y corazones ardientes. De ahí sale este joyita de Ronnie Aliaga, quien paga $0 con 177 contratos vinculados. Y no solamente eso, revisaba testimonios muy válidos. Ahora escuchaba al asambleísta Daniel Mendoza en su investigación, en su fiscalización, porque ese es el trabajo de los asambleístas. Y es increíble, increíble. En el año 2016, por una madrina triple X, logra entrar como empleado de CENEL. Nunca habría ido a trabajar el señor Aliaga. Y que se siente aquí y que demuestre cómo trabajó en el año 2016 y cómo consiguió ese cargo. ¿Cómo consiguió? O quién le consiguió y si estaba con ropa sin ropa, ese es otro tema. Ya. Es una persona que tiene que responder por 41 milloncitos que no tenían que haber sido pagados de esa forma. Y que está sentada ahí en la asamblea. Augusto Espinosa tapó miles de violaciones a niños, niñas y adolescentes y está sentado ahí en la asamblea. José Serrano, con la última investigación que le van a abrir por supuestamente haber estado recibiendo diezmos y por supuesto fraude procesal, etcétera, etcétera. Sumando esas serían 12 investigaciones previas que tiene en la fiscalía. Y sigue ahí sentado. Cuando hubo la oportunidad de, por un audio mucho peor que el que escuchamos de la presidente Elizabeth Cabezas, no lo destituyeron. Nosotros sí buscamos su destitución, pero nos bloquearon. Que hagan memoria quiénes fueron los que bloquearon, porque se pintan de opositores, pero les tiemblan las rodillas. ¿Quiénes fueron? ¿Quién se abstuvo a la votación? El bloque de la mitad. El bloque a los que Elizabeth Cabezas les dice, como lo llama cotidianamente, y lo dice ella, no yo, los hijos de tal por cual. Eso es todo. Hagamos un poco de memoria. Y siguen ahí sentados. Esteban Melo, lo denuncian por supuestamente ser chulquero, como se conoce comúnmente. Sigue ahí sentado, calentando el asiento y calladito. Calladito está ahí. ¿Y saben por qué siguen todos esos sentados? Porque negociaron. Porque negociaron para entregar mi cabeza y que deje de fiscalizar. Y yo me río. Porque hoy no soy asambleísta y soy yo quien tengo esta información de una posible evasión tributaria y perjuicio económico al Estado en contra de Ronnie Javier Aliaga Santos. Como investigación ciudadana. Claro, claro. Esto no pudieron evitar. Esta transparencia de hoy. Es que no van a poder.
No van a poder, por más colchas, por más lodo que quieran lanzarme. Entiendan, si ustedes le botan lodo, hay cosas que florecen. A mí pensaron que tirándome al piso, haciéndome cargamontón, comprando conciencias, entregando cuotas, dando plata ahí en la Asamblea Nacional, me iban a callar. Se olvidaron, mijitos. Yo soy semilla. Y una semilla que tú le pones en el piso, ¿sabes lo que pasa? Si todavía más le Pero lanzas Correa lodo, dice que también crece. es una gran semilla. Semilla de amapola, porque parece que habla fumado. Es increíble, o sea, las cosas que dice no tienen coherencia con todo lo que le hizo al país y se hace el impoluto. Ubíquese. INA Papers, entonces investiguemos, porque me suena también a que termina como Pierina y tal vez El unos respetable medicamentos ecuatoriano. bien chimbos. El respetabilísimo ecuatoriano Pancho Huerta nos representa fielmente en este tipo de episodios. Y justamente en horas anteriores se preguntaba Pancho la posibilidad de seguir hablando de cirugía mayor se complica. Porque hay que empezar por casa. Este más bien parece un campeonato de rabos de paja. No me pises el mío, no te piso el tuyo. No sirve como país. Este es un concurso de impunidades que no es tolerable, decía Pancho Huerta. Lo hemos convocado para que tenga la bondad. Ha sido fiel testigo y ha verificado lo que usted ha relatado. Exasambleísta, le queremos escuchar, doctor Huerta, si atendió buena parte de la versión que tiene en sus manos Ana Galarza, aquí presente en el estudio de la cadena Democracia. ¿Pancho no se equivocó? Con gusto, con gusto. Saludos a la señora Galarza, saludos a Radio Democracia y sus oyentes. La situación del país se refleja un poco en lo que acabamos de escuchar. El lenguaje está duro, el país está confundido, el país está molesto, el país está defraudado. La crisis económica no se termina de resolver, se ha conseguido un gran crédito con una tasa de interés decente, porque los otros son indecentes, habrá que revisar por qué los otros créditos fueron tan caros, por qué tenemos que pagar casi 3 veces más de lo que ahora logramos. Se dijo, hagamos esas operaciones económicas desde el comienzo del nuevo gobierno, justamente para evitar tener que caer en gente que nos saca la cabeza con cada crédito. Pero bueno, el asunto es que la tragedia no puede resolverse porque no hay los instrumentos para lograr resolverla. ¿Dónde están los partidos políticos? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el primer poder del Estado, según le gusta decir a los legisladores? No se ve futuro en esas condiciones. Otra de las voces del país, la de sus universidades, también está silente. La academia. Y por supuesto la de sus estudiantes. Entonces, solo algunos que nos gusta comentar la situación política nacional. Así es, Conste doctor. que nosotros no somos Venezuela y vale decirlo y repetirlo como mérito. Gracias a los medios de comunicación como Radio Democracia, como Diario Expreso y otros, y gracias a las Fuerzas Armadas que no quisieron correr ese camino del socialismo del siglo XXI. Pero la inmersión en malas situaciones es fuerte. El tema del narcotráfico, que hace 10 años lo planteé como riesgo, ahora es una realidad cotidiana. Todos los días por aire, mar y tierra capturamos drogas, lo cual significa que el país está recontratraficado. Pero cuando el Chapo Guzmán declara en Nueva York, significa que está recontra también intervenido, recontra penetrado. ¿Qué se hace sobre estos temas? No, estamos dedicados a lo folclórico,
a un zoquete, porque no tiene otro calificativo, que declara que tiene una denuncia contra el presidente que no puede probar. Ahora Ana Galarza ha dicho que eso no tiene ningún fundamento. Así. Pero mientras tanto se arma un gran incidente y el presidente ahora hace el show bonito, estoy de acuerdo, fuera de UNASUR, qué bueno, devuelve la estatua de Kirchner. Pero ¿hace cuánto tiempo que se planteó eso, pues? Si en Radio Democracia usted recuerda Así. que la llamábamos Uñasur, pues, Uñasur, porque era la uña de todos los corruptos de América Latina la que se había organizado allí. Eso es cierto. Entonces, en esa línea, ¿qué nos pasa, pues, Gonzalo? Eso es lo que me inquieta a mí, que no veo una reacción y estamos pensando en la próxima elección. ¿Cuál debería ser la reacción del presidente Moreno con todos los temas que nos embargan de vergüenza? Debería seguir impulsando que, so pena de no violar la independencia de las funciones, la función judicial haga lo suyo y el fiscal también, pues. ¿Hasta cuándo no tenemos un fiscal que se faje como es debido y limpia el país de una corrupción que avergüenza? ¿Qué es esto de ponerle otra orden de prisión y prohibición de salida del país a un señor que está preso? Pero que todo el mundo sabe que fue una farsa ese juicio, con la pena que le pusieron en relación con la magnitud de lo ocurrido. Y ya mismo cumple los 3 años y sale, pero ya le van a acumular otro de a 3, o de 4, o de 5, cuando lo que debería es tener una prisión por traición a la patria. Pero no, el país no reacciona, parece que no se ofende con todas las cosas que le ocurren. Y siguen pasando, por tanto. Ha habido un cambio que permite que más gente como usted, como yo, diga lo que nosotros y usted decimos. Pero eso no me basta. Un país es más que solo libertad de expresión y eso es casi un derecho natural. Así es. Entonces necesitamos también política seria, conducción, rumbo. Y eso no se está viendo. Estamos viendo acupuntura de alto nivel. Siempre usted tiene frases fantásticas, doctor Huerta. Fantásticas, pero extremadamente reales. Yo dejo ahí las cosas a consideración de la gente. Ana Galarza, Anita, como le trato siempre, muchas gracias por su presencia. Gracias, siga siendo valiente. Muchas gracias, doctor Huerta. ¿Algún otro mensaje tal vez? Ya cerró. Ya cerró. Se nos fue. Se nos fue. Sí. Y nosotros nos vamos a comerciales. Nada más que con una información de última hora. Hace pocos minutos el Contralor General del Estado ha notificado al señor ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León, con la destitución por el incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría respecto del análisis que se hiciese del concurso de frecuencias, ¿no? Este es un tema del que hemos estado muy pendientes, más allá del interés empresarial y personal, en un tema que nos significó a Radio Democracia y Radio Exa momentos realmente de mucho drama desde el 2016. Las recomendaciones del señor Contralor en su lectura no han sido atendidas como correspondían por parte del ministro y esta mañana ha sido notificado con la destitución efectivamente. Esta es una información de última hora que compartimos con tu audiencia. Le hizo un gran favor al presidente. Y muy probablemente sí. Y muchas gracias. 92.5. Transmitiendo con 5.000 watts de potencia. Desde